Vamos a la regla para el trazado de rayos, si no, no termino más con esto de la lente. La regla para el trazado de rayos. El rayo que viene paralelo, lo refracto pasando por el foco real si la lente es convergente, lente delgada, bordes delgados, foco real, distancia focal positivo, bla, bla, bla. Si viene paralelo, se refracta pasando por el foco. Ya está. No tengo que hacer primero la ley del Snell, segunda ley del Snell, y acá se desvía un poquito, y acá se desvía otro poquito. No. Hago una desviación en el plano de la lente. Ya lo hablé en la clase pasada. El plano de la lente, ¿qué es lo que es o no? El plano de la lente, ahí, hagámoslo grandote ahí, hago una desviación en el plano de la lente y listo. ¿O no? Viene paralelo, se refracta pasando por el foco. En esto es medio parecido a los focos, a los espejos, a los espejos cóncavos sería, ¿o no? Medio parecido a los espejos, pero en el espejo se refleja pasando por el foco y ahora se refracta pasando por el foco. Pequeña diferencia entre lente y espejo. En el espejo hay reflexión, en lente hay refracción, que son los dos fenómenos que tiene la óptica, ¿o no? Bien. Segunda, el rayo típico. Rayo que viene pasando por el foco, claro, por el otro foco. Se suelen llamar foco imagen y foco objeto. No es tan importante, pero bueno, si vienen los rayos paralelos, se refractan pasando por el foco imagen, que es la imagen que tiene un objeto colocado en el infinito. Si viene un haz de rayo paralelo, convergen en el foco imagen. ¿Se ubican? Bueno, y si viene pasando por el foco objeto, se refracta paralelo al eje focal. O sea que si pongo un objeto acá que emita rayos, una vela encendida, una lámpara, lo que sea, todos esos rayos incidentes pasando por el foco se van a refractar paralelos, que significa que si el objeto se coloca acá en el foco, la imagen se forma en el infinito, que en otras palabras significa que se pierde la imagen, se desaparece, se agranda tanto que se desaparece, ¿o no? Y este es el viceversa de lo otro. O sea, si el objeto está en el infinito, la imagen está en el foco imagen. Si el objeto se coloca en el foco objeto, la imagen se forma en el infinito. Y por eso se llaman focos conjugados. Se conjugan. Si uno es el objeto, la imagen está en el infinito, y si la gente la da al revés, y están a la misma distancia, y no hay una distancia foco-imagen distinta de una distancia foco-objeto, ni nada por el estilo. Son iguales. Y si viene por el centro óptico, se refracta, el centro óptico, como se ve ahí, la lente es delgada, está justo en el centro de la lente, se refracta sin desviación angular. Si nos queremos poner, digamos, exquisitos, porque este apunte lo hice con todo el tiempo del mundo y con toda la certeza del mundo, y consultando libros y estudiando todos los parrafitos habido y por haber, está este bonito párrafo de acá que dice que todo rayo que pasa por el centro óptico se refracta sin desviación angular, sin cambiar de dirección, aunque sufriendo un ligero desplazamiento que puede obviarse si la lente es delgada. Ahí parece gorda la lente, pero si la lente es delgada, pasa derecho. Pero si la lente no es tan delgada, no pasa derecho. Lo que hace es esto, miren, el rayo refractado hace esto con respecto al rayo incidente. ¿Ven? Se desplaza, ¿ven? ¿Ven que se desplaza? Un cachito. Bueno, muy poquitito. Si la lente fuera bien delgada, no pasa nada y se hace la vista gorda y listo. Pero si la lente empieza a ser gorda y demás, siempre hay un desplazamiento. No cambio de dirección. O sea, no te cambia el ángulo, la dirección angular. Sí sale paralelo a como venía, pero un cachito desplazado, como pasa en una lámina de caras paralelas o un vidrio de una ventana, donde eso no lo hemos visto nosotros, pero en el vidrio de la ventana el rayo sufre un desplazamiento. Bueno, pero vamos a suponer que es mínimo y no lo tomamos en cuenta nosotros, ese desplazamiento, pero existe. Y se pone en evidencia cuando la lente no es delgada. Esto ya lo vimos, el aumento lateral o magnificación de la lente, que lamentablemente cuando lo expliqué no habíamos visto la regla de los rayos, que el paralelo se refracta pasando por el foco, no sabíamos lo que era el foco, que el centro óptico no se desvía, quedó, por eso lo puse después, pero me cansé de hablar de teoría y quise empezar a que hicieran ejercicio, por eso les tuve que relatar un poco en desorden los temas de la clase pasada. Y este es el aumento lateral, que es la misma fórmula que tienen los espejos, lo cual simplifica mucho el asunto. Con esto y las convenciones de signo para distancias, radios y marcha de rayos, queda probado que podemos trabajar en las lentes
con las mismas fórmulas empleadas en los espejos esféricos, con el agregado de la fórmula del constructor de lentes, que tiene R1 y R2 y N-1, que no tenían los espejos, para el caso que conozcamos los radios y no sepamos la distancia focal. Pero muchas veces me dan la distancia focal, o me la piden de calcular, y yo la calculo no con los radios, sino generalmente la calculo con la fórmula de los focos conjugados, o sea, con la fórmula de Gauss, que es la de los espejos también. 1 sobre la distancia objeto más 1 sobre la distancia imagen es igual a 1 sobre la distancia focal. A veces puede ser que F me lo den. Vieron que hicimos muchos problemas de lente ayer. En muchos me daban F de dato. Y me daban F de dato y bueno, y me daban X y te pedían X'. O al revés, me daban F de dato y me daban X' y me piden X. O me dice que se deforme al doble de la distancia objeto. O sea que X' valga 2 por X. O que valga menos 2 por X. El doble de la distancia objeto y virtual. No importa. Pero si no, podría ser que me den, por ejemplo, X de dato y que no me den F, pero me den R1 y R2. Y me cuenten la historia del si es menico cóncavo, menico convexo. Y entonces ahí me tengo que meter en el quilombito ese que hemos estado trabajando hoy para calcular la distancia focal o la recíproca de la distancia focal con la fórmula del constructor de lentes, para lo cual, como acabo de decir toda la tarde de hoy, es la fórmula esta. N-1 por 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. R1 es la primera cara que enfrenta la luz, R2 es la segunda, y los radios son positivos si se miden en el lado emergente y negativos si se miden en el lado incidente. Y en ese caso con los radios calculo F y después me meto a la fórmula de Gauss de los focos conjugados. Y si no, a lo mejor ni me piden esto, qué sé yo, y me dan X y puedo despejar F de esta fórmula, de acá nomás. La fórmula del aumento lateral es la misma, M igual a menos X' sobre X. Hasta ahí lo mismo que el espejo. O sea, el aumento lateral lo mismo que el espejo. Esto lo mismo que el espejo. Pero bueno, en el espejo F era radio sobre 2 y nada más. Positivo o negativo. Y acá es un quilombito. Y acá es un quilombito. He tratado de que también simplificarle la vida al alumno a la hora de hacer ejercicio, ¿viste? Que de última sea la misma fórmula de la lente que la de los espejos, porque si agarro los libros y lo saco de otra manera, hay que cambiar la fórmula. Hay que cambiar la fórmula para que siga siendo válido. Si empiezo que X es positivo cuando está a la derecha, porque leíste el eje X y el eje... Y porque hay muchos libros que trabajan así. La distancia objeto es negativo porque la lente está acá y este es el eje X y este es el 0 y este es menos 5. Entonces, así es otra forma de trabajar. Y las fórmulas cambian cuando vos cambiás las convenciones. Entonces tenés que agarrar una fórmula distinta para cada situación. Te volvés mono, ¿o no? No podés hacer eso. Por eso es que te digo que laburar tanto yo con los signos y la mar en coche. Se recomienda, le puse al final, para embarullar más la vida del alumno, no, esto es bueno para hacerlo, lo que pasa es que ustedes tienen poco espacio ahí, poco papel ahí. Se recomienda al alumno que además de resolver los problemas analíticamente, y te digo la imagen se forma acá, allá, es real, virtual, invertida, derecha, etcétera, hagan un trazado de rayos bien prolijo, de modo de hacer una verificación aproximada, no para decir, no, me dio menos 23 y era menos 25, no, para decir, bueno, a ver, la imagen es aumentada, sí, bien, o de pronto era virtual y a mí me dio real, me equivoqué en un signo, o sea, para descartar errores groseros que se dan cuando uno aplica la fórmula a ciegas, como si uno fuera una computadora, que uno está bien distinto de ser una computadora, ¿se ubican?